Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos agradecidos con el Señor porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Esta es una bendición poder estar con ustedes y juntos estudiar la bendita palabra del Señor. En esta mañana quiero hacer una oración por todos los que me están escuchando en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta transmisión en tus manos, que tu palabra corra y sea glorificada, así como dice tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo traiga esas verdades que están reveladas en tu palabra y el Espíritu Santo las traiga a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos asimilar tus verdades y sobre todo podamos obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Bendícenos esta mañana a través de tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablar de un tema que es muy, muy importante, como es la prosperidad acerca o desde la perspectiva de Dios. Dios tiene um, eh, una prosperidad. Algunos han argumentado que ¿por qué no se habla acerca de la prosperidad? Eh, todos queremos la prosperidad de Dios. De hecho, debemos buscarla. Sin embargo, en mi concepto, es una necedad hablar de las añadiduras cuando deberíamos hablar sobre el verdadero objetivo, el cual es lo que el Señor Jesús lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo considero en lo particular que hay um, considero que es pura necedad hablar sobre las añadiduras. Mucho predicador insiste en las añadiduras eh, y remarca en esto de la prosperidad y de que vamos a estar bien y esto y el otro, y que son netamente añadiduras. Ya el Señor lo dijo, que deberíamos prestar atención al reino, que deberíamos de buscar. Cuando habla del reino está hablando de las cosas espirituales y luego las cosas materiales vendrán por añadidura. Entonces, dejemos de lado las añadiduras y busquemos lo importante que es el reino, y las añadiduras, sin duda, el Señor las enviará. Él las va a añadir tal como Él dijo. Ahora, eh, quiero tomar como referencia eh, el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El texto sagrado es claro al decirnos de que una persona que teme al Señor, el resultado va a ser la riqueza, la honra y la vida. Son la remuneración, es la recompensa, es el resultado, como el temor al Señor. Debe entenderse que temor del Señor es no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia a la persona, a la autoridad del Señor. Entonces, cuando hablamos de temor, cuando una persona busca a Dios, y esto podríamos traducirlo a buscar el reino de Dios y su justicia, como resultado de buscar a Dios en consecuencia del temor del Señor, van a venir la riqueza, la honra y la vida, que es lo que muchas personas en este tipo de cosas, principalmente en la riqueza. De ahí sale la prosperidad. No estamos en contra de la prosperidad, todo lo contrario. Nosotros deseamos ser prosperados por el Señor. Entonces, en ese texto vamos a entender algo muy interesante.
como es la riqueza, la honra y la vida, como resultado de la humildad y del temor al Señor. Voy a tomar como referencia a uno de los grandes hombres de Dios, um, como es el profeta Jeremías. Eh, Toda la Biblia tiene una enseñanza para usted y para mí, pero he tomado al profeta Jeremías porque creo que cuando el Señor dijo que buscáramos su reino y todo lo demás vendría como añadidura, y el texto que acabamos de leer, honra, vida y riqueza vendrían como resultado, entonces lo que nosotros debemos de ver en toda la Biblia aparecen estos tres elementos, como es la riqueza, la honra y la vida. Y estos hay que buscar en toda la palabra, está llena de todo este tipo de promesas. Pero quiero enfocarme sobre el profeta Jeremías porque considero que es uno de los profetas que Dios utilizó poderosamente. Y fue un impacto. De hecho, los historiadores al profeta Jeremías se le estudia para aparte. Donde es Isaías y Jeremías, se les estudia aparte, no como colección. Me explico. Algunos estudian, por ejemplo, a Abdías, Jonás, a Joel, Amós, etcétera. Y a veces se estudian tres profetas juntos. Pero cuando se habla de Jeremías, es uno de los profetas que se estudia en particular solo porque tiene un contenido fantástico, un contenido extraordinario. Y de eso quiero hablarle brevemente sobre lo que yo considero en la Biblia que es la prosperidad. Y entonces, damos por hecho de que una persona que está buscando a Dios, una persona que vive para Él rectamente, entonces debe considerar que la prosperidad es un hecho. Dios lo va a bendecir. Y aquí quiero aclarar algunos puntos para que alguien que me está escuchando dirá, pero me estoy esforzando en hacer las cosas bien y me está yendo mal. El hecho de que no tengamos cosas materiales o que nuestra economía esté pasando momentos difíciles no significa que esto es para siempre. Entonces, debemos prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías aparece algo y quiero hacer una ilustración sobre ello porque lo que Jeremías usa a continuación se conoce como figura literaria. Era una lección objetiva, se utilizaba simbólicamente objetos o acciones para expresar dicha verdad de una manera vívida. El profeta, al igual que los demás profetas, pero especialmente donde es el profeta Jeremías, utiliza estas figuras literarias para explicar. Posteriormente, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él utilizó lo que nosotros conocemos como parábolas. Él utilizó las parábolas. Allá Jeremías utilizaba figuras literarias como ejemplos o acciones para demostrar una verdad. El Señor Jesús utilizó parábolas para explicar la misma verdad. ¿Por qué utilizó parábolas como el sembrador, como la cizaña, etcétera? ¿Por qué utilizó las parábolas para explicar de una manera, para explicar una verdad de una manera vívida? Lo que el pueblo vivía en su contexto, él lo utilizó para explicar verdades eternas. Entonces, eso explica por qué Jeremías fue llevado a utilizar este tipo de objetos que obviamente no fue él el precursor, sino fue Dios el que lo instruyó de esta manera. Es interesante entonces notar, avanzando sobre el capítulo 1 de Jeremías, dice la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 1 de Jeremías. Y dice la bendita palabra del Señor.
cuando el Señor le habló a Jeremías, le dijo, verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice el verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Este versículo o estos versículos se han utilizado en múltiples predicaciones y se ha utilizado de una manera diferente, en el sentido de que Dios cumple sus promesas y Dios cumple su palabra, y es una verdad. Dios cumple su palabra. Pero acá en este pasaje, Dios le muestra a Jeremías un almendro. ¿Y por qué le mostró el almendro? En la palabra almendro significa vela o el vigilante. Significa en hebreo la palabra vigilante o vela, como el almendro, que es lo mismo, es el sinónimo, shaged, es la palabra que se utiliza como hebreo, el shaged. Entonces Dios había shaged al pueblo, Dios había hablado al pueblo. El shaged era que Dios había comunicado al pueblo una verdad a través del profeta Jeremías, utilizando un almendro. Y entonces en esa vara de almendro le dijo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero ¿en qué contexto le están mostrando el almendro a Jeremías? En un contexto interesante que nos debe llevar a una comprensión sobre, al pueblo de Israel se le había advertido de que el pueblo de Israel iba a tener una sanción, iba a tener una reprimenda, el pueblo del Señor iba a tener, literalmente iba a ser sacudido por Babilonia. El Señor se lo había advertido a través del profeta Jeremías y a través del profeta Isaías, pero ninguno puso atención. Y yo quiero que usted note que cuando Dios habla, shaged, cuando Dios envía su palabra, cuando Dios utiliza esta palabra, que Él apresura su palabra para ponerla por obra, lo que estaba diciendo es, mi palabra tiene poder y se llegará al cumplimiento. O sea, el castigo, la disciplina que fue pronunciada para Israel, su cumplimiento tiene. Y en el shaged de Dios, en el hablar de Dios, le estaba recordando de que esa disciplina iba a llegar. El castigo era inminente y que Dios apresuraría su palabra para ponerla por obra. Es interesante, muchos he oído predicar al respecto, pero ninguno en el contexto real, sino se van por las periferias y que Dios utiliza su palabra y la va a poner por obra. Y eso es verdad. Dios va a cumplir su palabra en todo lo que Dios ha dicho. Pero en este contexto era la disciplina. Cuando, en otras palabras, mi palabra se apresura para ponerla por obra. En otras palabras, el castigo y la disciplina para Israel era inminente. No se podía evitar. Es más, Dios iba a apresurar su palabra. En el contexto nuestro, ¿qué nos dice esto? Hermano, cada disciplina, cada trato, cada experiencia que Dios permite en nuestra vida no es otra cosa más que para hacernos reflexionar al respecto. No es otra cosa más que llamándonos la atención. Cada vez que Dios nos disciplina, no es para matarnos, es para que reflexionemos y corrijamos el camino que llevamos. Israel estaba mal espiritualmente. Se habían apartado de Dios y Dios los corrigió y Dios los llevó y Dios les llamó la atención. Y de tal manera que Dios iba a poner en práctica su palabra para ponerla por obra. O sea, en otras palabras, si el castigo para Israel vino, porque vino, y lo vemos a través de la historia, a través de Nabucodonosor, ¿acaso no se cumplirán sus promesas
cuando él dijo que también apresura su palabra? ¿Acaso que no se cumplirá cuando él dice de que no nos preocupemos de qué comeremos o qué vestiremos? ¿Acaso no se preocupa él de que dijo que se preocupaba de las aves y que las aves son menos importantes que un ser humano? Si Dios dijo esa palabra, también se apresura para ponerla por obra. Pero en algunos casos no se ve porque la gente está incompleta. Dios no podía bendecir a su pueblo en desobediencia. Y eso hay que entenderlo ahora, hermanos, en el contexto. Hay mucha gente que quiere ser bendecida, pero que están viviendo en desobediencia. Están viviendo mal, están viviendo en pecado. Le están llevando la contraria a Dios. ¿Cómo pretenden que Dios los bendiga? Dios quiere bendecirnos a todos, pero muchas veces nuestras mismas actitudes eh, interrumpen la bendición del Señor. Entonces, voy apresuradamente por asunto de tiempo, pero queda claro que el shaged de Dios, cuando Dios habla, cumplimiento tiene. Y cuando Dios le da a uno una palabra, no se preocupe. Dios la llevará a feliz término en su tiempo, en su momento, en el justo momento. Si Dios shaged a su vida, esa palabra se va a cumplir. Eso es un hecho. Luego utiliza otra figura que es donde comienza a descollar lo que se conoce o debemos interpretar. En el capítulo número 1, donde estamos, en el versículo 13 y verso 14, como consecuencia de la vara de almendro, como consecuencia de que el juicio que había sido decretado se iba a apresurar para ponerse por obra, entonces en el versículo 13 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Quiero que note esto con mucha atención. A continuación de la vara de almendro, Dios le muestra a Jeremías una olla hirviendo y que apuntaba hacia el norte. Esto es muy interesante porque el significado de la olla hirviendo era apuro y dificultad. Eso es lo que representa. La olla en hervor representaba apuro y dificultad. Las dificultades y el apuro que iba a pasar Israel. En consecuencia de la vara de almendro, cuando entrara a Babilonia a traer los cautivos, Israel iba a pasar un apuro, iba a pasar dificultad, iba a pasar momentos difíciles, momentos de desesperación. Y eso lo explica porque de alguna manera Babilonia ingresó y del norte. Cuando se lee del norte, generalmente, cuando no se entiende el panorama profético, al hablar del norte, mucha gente está hablando precisamente acerca he oído a algunos hablar sobre que era Siria, otros que representaba a Rusia, porque solamente hacen la conexión del norte. Pero déjeme explicarle algo que es muy interesante. Babilonia es lo que hoy se conoce como la región de Irak. Entonces, ¿qué tenía que ver Babilonia si Babilonia estaba al lado este de Jerusalén, no en el norte? El que entró a invadir a Israel, a Judá, no fue ni Siria ni Rusia, sino los que habían sido comisionados para eso era Babilonia. Pero Babilonia estaba al lado este. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo se explica que del norte vendría la destrucción? Es sencillo. Y yendo a la historia, buscando relatos históricos y arqueológicos, encontré de que Babilonia emerge, sube por todo el río Éufrates
el río Éufrates agarra 3 naciones: Irak, Siria y Turquía, lo que hoy se conoce modernamente. Entonces, el ejército de Babilonia subió por todo el río Éufrates hasta su nacimiento, que el río Éufrates nace en Turquía, y entonces la forma más sencilla de ingresar a Israel era por lo que hemos estado estudiando, hermanos. Es lo que hemos estado viendo. Y Babilonia surge, y cuando baja de Turquía, mirábamos en tiempo anterior de que la parte del norte tiene 3 ciudades inmensas: Rusia, Turquía y lo que hoy conocemos como el Líbano, donde hemos estado hablando acerca de Sarepta, Tiro y Sidón. El ejército entró por ahí de Babilonia, y al entrar por ahí, según datos arqueológicos e históricos, entra por esa región del Líbano y entra a Israel, y consecuentemente llega hasta Jerusalén para llevarse cautivo a Judá. Es interesante notar que es el mismo proceso de lo que hemos estado viendo, que era una antesala a lo que conocemos como la guerra de Og y Magog. ¿Cuál es el camino que quieren incursionar los que van a provocar la guerra de Og y Magog? Precisamente el mismo camino que tomó Nabucodonosor, el mismo camino que tomó Babilonia entrando por el Líbano, es el mismo camino que los modernos enemigos quieren tomar, y que de hecho en su momento lo van a hacer, lo van a lograr. Pero eso es proféticamente otra historia. Pero quería hacerle la referencia para que notar si fue Babilonia por donde entró. Entró precisamente por el lado profético que está en la Biblia, donde Dios ha decretado que así sea. Y esto nos confirma una vez más quiénes son los precursores de la guerra de Og y Magog, que dicho sea de paso, entre paréntesis, está por acontecer. En cualquier momento estalla esa cosa y la iglesia se va. Esa es la buena noticia. La iglesia se va. Diga amén allá donde usted está. La iglesia se va. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que le decía. Pero ¿qué tiene que ver eso con la prosperidad? Sencillo. Porque esto estaba sucediendo allá, pero eso tiene que ver con la aflicción de nosotros. Por ejemplo, ¿de qué manera viene la prosperidad? En la prosperidad de la salud. La olla hirviendo tiene que ver con apuro y aflicción. Es cuando viene a nosotros que se nos afecta la salud, cuando uno se enferma, y mayormente con esta epidemia que está, que mucha gente ha entrado en temor. Pero la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de valentía, en el nombre de Jesús. Usted no tiene que estar pensando que se va a morir por el virus. Usted no tiene que estar pensando que se va a enfermar. Poderoso es Dios para guardarlo. Pero si aún así el Señor quisiera por este virus llevárselo, ¿cuál es el problema? Lo único que va a pasar es que se lo va a adelantar. Pero usted no tiene que andar con esa paranoia y esa psicosis colectiva, porque ahora hay una psicosis colectiva. Usted sale, usted ve la cara, usted ve el rostro de la gente, usted ve a la gente espantada. Cuando usted ve a alguien estornudar, la gente está a la vanguardia porque están temerosos, ¿verdad? Pero es por lo mismo que se mueve, y mucha gente que en sus trabajos hay personas que están siendo infectadas, y luego está pensando, pues yo tengo que ir a trabajar y no me quiero infectar. Usted no tiene que estar pensando en eso. Usted tiene que estar pensando que Dios es su sanador, que Dios es su protector. Caerán 1000 y 10,000. El virus lo puede estar usted rondeando como que son moscas, pero a usted no llegará, si es que usted lo cree. Y de esa es la prosperidad que nosotros debemos asirnos. No solo hablar de dinero, sino de la verdadera prosperidad, que Dios me va a cuidar en medio del tormento, en medio del apuro, en medio de la aflicción, en medio, hermano, de tanta cosa que se está dando. Dios es mi protector, Dios es mi sanador. Virus, no solamente el COVID, hay un sinnúmero de virus y bacterias que hasta aquí Dios nos ha protegido y nos seguirá protegiendo, porque parte de su promesa fue la salud. En esa prosperidad es la que yo creo, declarándonos sanos. Y cuando usted sienta un poquito de fiebre, en vez de decir, creo que tengo el virus, reprenda al diablo en el nombre de Jesús.
Cuando usted estornude, cada estornudo, estoy sano para la gloria de Dios. Cuando sienta tos y que le arde la garganta, yo estoy sano para la gloria de Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados. Santo es el Señor. Esa es la verdadera prosperidad que Dios le ha dado a sus hijos. Declararse sanos. Cuando viene el apuro, cuando viene la aflicción, cuando la olla hirviendo. Las damas que van a la estufa me pueden entender de eso. Cuando ven que la olla está hirviendo, acuérdese que es apuro y aflicción. Es cuando la persona se enferma y pierde su salud. Pero Dios ha prometido estarnos sanos y yo le pido al Espíritu Santo que nos mantenga sanos hasta su venida. Bendito sea su santo nombre. Es lo que creemos. Es lo que debemos de declarar. Esa es la verdadera prosperidad. No anda que tu bolsillo se te va a llenar de dinero, sino que Dios te tiene sano, te mantendrá sano para su gloria y su alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi oración es esa. Digo, Señor, manténme sano hasta la venida de Cristo. Manténme sano, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en este mover no podemos ser ilusos. A veces siento un poquito de escalofríos. Hace algunos días con esas lloviznas me cayó una llovizna y comencé a sentirme algo sospechoso. En el nombre de Jesús. Y aquí y allá. Porque no debemos ser ilusos. Tenemos un enemigo en potencia que quiere que creamos sus mentiras. Te sientes mal. Yo creo que ya te agarró el virus. Lo agarra el diablo. Usted debe de buscar la verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? La salud. ¿Cuál debe ser su oración? Manténme sano. Manténme sano. Hable a Dios. Use su fe. Manténme sano. Cualquier estornudo, estoy sano para tu gloria. Estoy sano, Señor. Va a levantarse para ir mañana al trabajo y que han habido muchos infectados. Tristemente hay mucha gente infectada, pero usted va a su trabajo. Voy cubierto, voy con una coraza, cúpula, voy con una burbuja del Espíritu Santo. Él me guarda, Él me cuida, me muevo en la calle, camino en la calle. El virus anda suelto, que ande suelto. Pero el Señor nos protegerá. Bendito sea su nombre. Avanzo porque si no me detengo aquí y también quiero hablarle de plata. Allá se le puso el ojo cuadrado. Pero permítame, tranquilo. Le voy a explicar qué es lo que la Biblia enseña acerca de la prosperidad. Y no comienza al revés como muchos lo han hecho. Empiezan hablando de dinero y allá sí. ¿Y de qué le sirve a usted tener que Dios le dio $1,000,000 si ya va encajonado, si está enfermo? ¿De qué le sirve? Dios comienza por la verdadera prosperidad, advirtiéndonos. Y lo primero que Dios se cerciora de bendecirnos en la prosperidad es en la salud. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Y quisiera tener unas 2-3 horas de transmisión para poder extenderme en una forma. Esto es precioso, hermano. La gente ahí anda con temor. ¿Desde cuándo acá un hijo de Dios debe andar con temor si Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía? ¿Ah? Es que no salgo a la calle porque me puede infectar. Es que no salgo a la calle porque tanto que me he cuidado. Y un descuidito me puede... Mejor prepare, mejor compre ya de una vez su caja. Esto no es para tenerle miedo. Esto es para creerle a Dios. Y esta es la mejor circunstancia para usar su fe. Para usar su fe. Para usar su fe. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Avanzo. Entonces, ya se dio cuenta de la forma literaria que está utilizando. Interesantísimo. Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención y que está en el capítulo 13 siempre del libro de Jeremías. El Señor en el capítulo 13, versículo 1, dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. En otras palabras, cómprate un buen cincho, ¿verdad? De lino. Y entonces
¿Qué sentido tenía que el Señor lo mandó a comprarse un cinturón de lino? Se lo puso sobre sus lomos. Sigue. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Mire qué interesante es esto. Dios mandó al profeta a comprarse un cinto de lino. Le dijo, un cincho. Aquí en nuestro país, Guatemala, se llama cincho, cinturón en otros lados, faja en otros lados. No sé cómo se menciona eso en su país, pero en inglés, belt. Nada le gusta a usted, pero mire pues, era un cinturón de lino. Andaba ahí amarrado de sus lomos. Y el Señor le dijo, levántate, vete al río Éufrates, y en el río Éufrates lo vas a esconder en una peña. Y dice que el profeta lo hizo tal como Dios lo hizo. ¿Qué sucedió? Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto, oiga esto, el cinto que pasó se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Jehová y la mucha soberbia de Jerusalén. Qué tremenda la enseñanza de Dios. Cómprate un sitio y lo escondes. Y lo vas a ir a poner en una peña en el Éufrates. Él está en Jerusalén, Judá. De Judá al río Éufrates hay 400 kilómetros. Mire, para tener verdadera prosperidad hay que obedecer a Dios. Usted quiere que Dios lo prospere, obedezca. Usted quiere que Dios lo bendiga realmente como debe ser, obedezca. No le ponga peros a Dios. Sí, pero es que no. Obedezca a Dios y su vida va a ser próspera. Entonces le dijo, ve a traer el cinto que escondiste. Como era de esperarse, en una peña húmeda cerca del río, la erosión pudrió el lino. Ya no servía para nada. Entonces le dijo, tómalo, y así como el cinto se pudrió, así haré que la soberbia de Jerusalén sea destruida. ¿De qué manera? Le iban a quitar la soberbia a través del castigo, a través de la disciplina. Y él vuelve el punto. ¿Por qué lo mandó al Éufrates? Porque tanto el norte, tanto Babilonia como Éufrates son proféticos. Todo se gesta para lo que está sucediendo, para la guerra que se está gestando, que ya se está preparando. Me gusta mucho hablar de ello porque es algo que es profético y que en cualquier momento va a suceder. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor, y buscando cosas que son muy interesantes al respecto, lo mandaron al Éufrates. Y entonces era la manera de quitarle la soberbia. Cuando entrara a Jerusalén, cuando Nabucodonosor, Babilonia, entrara a Judá y se llevaran cautivos, en ese ínter que se llevan a Daniel, a los nombres que les pusieron
en los caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos. Pero a Daniel, el nombre de Daniel se los llevaron cautivos a Judá. Y cuando se los llevaron, era una disciplina tremenda. Dios tenía que corregir a su pueblo. Es que mire, hermano, cuando la gente va a entender que Dios no te puede bendecir si estás en desobediencia, mucho menos si estás practicando el pecado. ¿En qué momento, en qué cabeza cabe que Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios te puede prosperar? ¿Cómo Dios te puede dar su bendición si estás desobedeciendo su bendita palabra? ¿Cómo? No puede ser posible. Yo no lo entiendo de esa manera. ¿Cómo la gente hace alarde de que Dios está con ellos y que Dios los bendice y viviendo vidas extrañas? Y ahora con los mentados millenniums, ministros modernos, entre comillas, vistiendo de una forma que da hasta pena y hasta da no sé qué, y tratando de implantar modas que tiene el mundo, de tratar de imponer modas para que la iglesia y la juventud, que son miles de jovencitos, imitando ese tipo de cosas. Qué tristeza, qué desastre. ¿En qué ha caído la iglesia? ¿Qué clase de ministros tenemos ahora entonces? Por ahí oía yo ministros de influencia, pero ¿qué clase de influencia? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, Dios le tenía que dar una lección, como suele serlo ahora. Recuérdense que al que Dios toma por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo corrige. Nos han hecho pensar a nosotros que no, ya de una vez que Dios te tomó como hijo, nada te puede pasar. No es cierto. Si Dios te tomó por hijo y te le está saliendo del camino, te va a corregir. Pero no es para destruirte, es para que aprendas. Y como yo siempre he dicho, es mejor aprender en cabeza ajena que no en la de uno. Pero el ser humano es tan obstinado. No, yo quiero ver qué se siente. Te va a doler, hombre. No, es que yo quiero saber qué se siente. Dele, pues. Sufra, pues. ¿Era lo que Dios quería? No. Pero es hacia donde la obstinación lleva. La pregunta que es, ¿qué es soberbia? Le quitaré la soberbia a Judá. Soberbia es tener un alto concepto de sí mismo, menospreciando a alguien más. Ese fue el error en el que cayó Israel. Se sentían únicos en la faz de la tierra. Todos los demás no son nada. Todas las demás tribus del planeta Tierra no son nada. Ellos son únicos. Eran los elegidos. Eran el pueblo predilecto de Dios. Y eso los llevó a una arrogancia y a una soberbia. ¿Acaso no es lo que está pasando ahora? Yo pertenezco a tal denominación. Yo pertenezco a tal organización. Ya no pertenecen a Cristo. Cristo no es su Señor. Yo pertenezco a A, pertenezco a B, Viera. Y si usted, muchos ministerios arguyen ser poseedores de la verdad. La única verdad se encuentra en Jesucristo y en su palabra. Pero usted ve personas ahí haciendo argumento de que ellos son los poseedores de la verdad. Fuera de ellos todos están mal. Ellos son los únicos que poseen la verdad. Mira hasta dónde ha llegado la arrogancia y la soberbia de mucha gente, menospreciando así a gente sencilla, gente que ama y quiere buscar a Dios, pero que tiene sus limitaciones. ¿Cuál era la enseñanza? Esa, que le iban a quitar la soberbia. Ahora, en la prosperidad de la que estamos hablando, la prosperidad según Dios, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Sencillo. Esto tiene que ver con el área emocional. Mire, yo creo en la bendición integral, no solo dinero. No.
Yo creo en una bendición integral. ¿Qué es bendición integral? Física, emocional, espiritual y económica. Esa es la bendición de Dios integral. Hay gente que solo dinero quiere, pero no quieren nada, no quieren lo demás. No tiene sentido, porque Dios tiene una bendición integral, ¿verdad? Ya lo explicó el apóstol San Juan cuando le dijo, cuando escribe en todas las cosas, así como prospera tu alma. Él está hablando de una bendición integral, que no solo tiene que ver con dinero, no solo tiene que ver con salud, porque uno puede estar físicamente sano, económicamente quebrado, o uno puede estar económicamente bien, físicamente mal, enfermo. ¿Me entiende? Debe ser integral el asunto. Por eso Dios lo lleva así paso a paso. Ya nos sana físicamente, nos quiere sano físicamente. Pero alguien estará pensando, ay hermano, pero entonces un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se puede enfermar. Es que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios nos quiere sano y que peleemos nuestra salud. Pero hombres de Dios, un hombre de Dios se puede enfermar y se puede morir. Sí. Una mujer de Dios que ha vivido para Dios se puede enfermar y se puede morir. Por supuesto que sí. Pero esa es la regla de oro para todos los creyentes. No. Usted y yo estamos en plena batalla. Usemos la fe. Si alguien se enferma y de lo que Dios quiere es llevárselo, no hay ningún problema. Pero si usted se enferma y se muere por negligente, el problema es suyo. Use su fe. Porque la fe no es de adorno. La fe es he peleado la buena batalla de la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces tiene que ver con lo emocional. Él utilizó esa figura porque la disciplina de Nabucodonosor les iba a quitar la soberbia y la arrogancia. ¿Cuál es la verdadera prosperidad en el área emocional para usted y para mí? Que Dios quite de nuestro corazón la arrogancia, la soberbia, la altivez. Porque es increíble, hay mucho hermano cristiano, ¿verdad? Con privilegios inclusive, arrogantes, soberbios. No se les puede decir nada porque ellos tienen la razón. Se sienten ellos que son la crema innata de la sociedad en la que viven. Se les olvida que hay que tener un espíritu humilde, sencillo. Y cuando hablo de sencillo y de humilde, no es como muchos lo interpretaron, que andaban sin bañarse en harapos, hasta sin peinarse, y decían que eso era humildad. Eso no es ser humildad. Eso no es ser humilde. Usted puede andar bien vestido, bien perfumado, bien calidad, pero con un corazón humilde, porque la humildad es una actitud del corazón, no es una manifestación externa. Entonces, ¿cuál es la prosperidad de Dios? Sanarnos emocionalmente, quitarnos toda envidia, todo orgullo, toda falsedad, toda soberbia, toda arrogancia, toda altivez. ¿Y cómo se consigue? ¿Acaso usted mira cursos? Vamos a hablar sobre cómo te haces millonario en 3 pasos, se llenan de... Pero ¿por qué no levantan un seminario? Deja la arrogancia, deja la soberbia, deja la envidia. Esos son males del corazón y esa es una verdadera prosperidad. Avanzo un poquito. Dios lleva al profeta Jeremías a otro. He comprimido esto porque hay mucho que decir, pero abarcando lo que es integral. En el capítulo 18
un pasaje muy conocido. Verso 1, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Pues la historia. Estaba haciendo una vasija, se le rompió, la volvió a hacer. Entonces en el verso 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿De qué estaba hablando? De lo que viene la tercera parte, de la prosperidad espiritual. Ya vimos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo físico. Ya vimos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo emocional. Ahora miremos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual es conocer a Dios. Conocer a Dios. Israel era como esa vasija echada a perder por el pecado. Un pueblo nuevo. ¿Cuál es la verdadera razón de la prosperidad espiritual? Llevarnos al conocimiento de Dios. Que usted y yo experimentemos de Dios cosas que jamás soñamos. Porque el asunto de la cristiandad no es una religión. Recuérdese usted, hablamos siempre de una relación padre-hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Se habían echado a perder como una vasija y Dios la rompió, hizo una nueva. Él tenía poder y tiene poder para transformarnos. Pero al quebrarnos espiritualmente, ¿sabe qué pretende? Que le conozcamos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto es muy interesante porque es importante conocer a Dios antes que cualquier otra cosa. Y muchos le han dado énfasis a los asuntos académicos antes que a Dios, y no estoy en contra de eso. Yo siempre he creído de que edúquese lo más que pueda, donde el Señor se lo permita, tenga los logros que pueda localizar y aprender sin descuidar lo espiritual, pero sobre todo aprender a conocer a Dios, porque de nada sirve tener tantos títulos colgados camino al infierno. Mucha gente con títulos que tristemente va camino al infierno. Y por último, ya abarcamos, ¿verdad? Y dejé la última parte para lo que muchos empiezan por ahí, por el dinero. Y lo demás, mira, que Dios te dé plata, pero si te morís ya ni lo disfrutas, que lo disfrute otro. Muchos lo que están pensando que Dios los prospere sin haber sanado sus corazones de arrogancia, de envidia. Muchos quieren dinero sin saber ni quién es Dios. Idea tienen de una religión, pero no conocen a Dios porque el conocimiento espiritual, la enseñanza del barro era, usted sabe, ¿verdad? Que hasta coros se han mencionado ahí, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser, ¿verdad? Pero dejé de último el asunto, mire, money, dinero. Ahí a muchos sonrieron, ella se le puso el oso cuadrado, que ahí estaban hablando de lo... Porque hay gente, hermano, en nuestro medio que lo único que le interesa es dinero. Prueba de esta situación tan difícil, la gente lo único que está viendo es dinero y qué voy a hacer, y qué voy a hacer, no tengo dinero, me quedé sin trabajo, está escaso el dinero. Yo pregunto, ¿su vida de quién depende? ¿De la economía del país o de Dios? Dios me ha enseñado a mí, con todo este cuento que hay.
muchos hermanos se quedaron sin trabajo. Y muchos hermanos que solían diezmar no lo han podido hacer porque se quedaron sin trabajo. No es porque no quieran hacerlo. Otros porque deliberadamente no lo hacen. Man. Con él ni cuento yo porque, obvio. Entonces la cosa se redujo, hermano. Y nuestro trabajo, y si me está oyendo algún pastor, algún ministro, nuestro trabajo es con personas. Desde que empezó todo esto, llevamos 3 meses encuartelados, pero desde que empezó todo esto, se nos canceló el trabajo prácticamente. Agendadas de varios meses. Todo se quedó en varado. No se pudo hacer nada. Aniversarios de iglesias, estar con hermanos, esto, el otro, aquí, allá. Prácticamente nos quedamos a cero. Pero ese Dios que le estoy predicando es tan bueno, tan fiel, de que si una puerta se te cierra, Dios te abre otra. Porque no dependemos de la economía del país, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Santo es el Señor. Y Dios me ha enseñado. He visto cosas increíbles. Un testimonio fresquito me llamó un hermano. Su mamá había comprado su camioneta. eh, y se la roban. Y me llamó el hijo que su mamá estaba triste. ¿Quién no se va a poner triste de que eh, le robaron su camioneta, una camioneta moderna? Entonces cuando me llamó me dijo, ¿podrían ustedes orar? Porque mi mamá está triste, porque le robaron su camioneta. Entonces, vamos a orar. Y en la noche nos concertamos con mi esposa porque la oración tiene poder. Y en la madrugada yo estaba orando y mi esposa después me contó lo mismo. Yo le dije al Señor, Señor, haz que aparezca ese carro. En el nombre de Jesús. No le voy a decir que me tiré al piso y oré y hablé lenguas, no. Señor, que aparezca ese carro. Tú tienes poder para hacerlo. Y comenzamos a orar por otras cosas de madrugada, como ministerio, con mi esposa. A los 2 días me llamó el hermano y me daba la noticia de que la camioneta de su mamá había aparecido, pero que los mismos policías eh, le habían dicho de que estaban extrañados de que la camioneta no le hayan quitado nada o no se la llevaron pues para solo el chasis hubiera quedado ahí como suele pasar. Se roban un carro, ahí aparece el chasis y todo lo demás lo desmantelan y se terminó. Pero lo que me contó fue lo más curioso. Dice que los que se robaron el carro, obviamente ya se lo habían robado, se lo habían robado. Pero entre las cosas que solo Dios sabe hacer, fueron a dar la vuelta a los días. ¿Y qué si en ese día exactamente pasan frente a la casa del hermano, la dueña de la camioneta? Un familiar vio la camioneta, la reconoció, luego llamaron a la policía y en cuestión de minutos tenían capturados a los ladrones. Llamaron a la dueña y que revisara su camioneta y la camioneta no le faltaba nada, estaba como se la habían llevado. ¿Quién hizo que pasaran por esa cuadra? Y esto no lo estoy mintiendo, esto es fresquito, hace como 3 días que me llamaron para contarme. El poder de Dios, el poder de la oración. En los minutos que me restan, quiero hablarle de eso. En el capítulo número 24, explica, mire, verso 1, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. Ya estaban en la posesión. Verso 2. Le dijo, ¿qué miras? Veo una cesta que tenía higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Cuál era la interpretación? Verso 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Quiero que pongan mucha atención en esto. Mire, una cesta de higos buenos y malos. Joacim, rey de Judá, se lo llevaron cautivo. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque aquí está la bendición económica. Mire, ves. Se los llevaron cautivos. Pero a pesar de que se los habían llevado cautivos, a Joacim, rey de Judá, a Babilonia, el Señor dijo, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. ¿Sabe qué sucedió? Se llevaron a Joacim y a un buen grupo. Entre ellos iba Daniel y los muchachos hebreos a Babilonia. Pero Dios dijo, así como los higos buenos, yo tendré cuidado de ellos. Y en medio de la cautividad, en medio de lo difícil, Dios comenzó a prosperar a Daniel y a los muchachos. Hermano, esa es la verdadera prosperidad económica. ¿Dónde vas a ver a Dios trabajar económicamente a tu favor? Si no es en los momentos difíciles, si no es en los momentos en los que tú crees que ya todo se perdió, ahí vas a ver a Dios trabajar a tu favor, proveéndote, dándote, supliéndote. Ese Dios grande que tiene cuidado. Aunque venga la adversidad a tu vida, Dios tendrá cuidado de tu vida. Aunque venga la adversidad, Dios te dará lo que tú necesitas. Si te quedaste sin trabajo, Dios te va a dar, te va a abrir una puerta. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, no sé. Yo lo único que sí te puedo decir es que mío es el oro y mía es la plata, dijo él. Su nombre la gloria. Dios te puede prosperar sobrenaturalmente, sorprendentemente. Su nombre la gloria. A pesar de que llegó la cautividad, Dios tendría cuidado de ellos. Y prueba de ello que en la cautividad Dios bendijo a Daniel. Dios bendijo a los muchachos. Santo es el Señor. No importa lo que tengas que atravesar, si la bendición de Dios está en tu vida, Dios te va a proveer. Él te va a abrir puertas. Va a tocar corazones. Va a mover voluntades a tu favor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con los higos malos? Verso 8. Como los higos malos, que de malo no se pueden comer. Así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá. Con esto voy terminando. Sedequías quedó en vez de Joacim en rey de Judá. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos reyes? Mientras que Joacim era obediente, Sedequías no. Y a pesar que al que se llevaron cautivo fue a Joacim, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo.
Esa es la verdadera prosperidad económica. No que te saque la lotería, no que venga el dinero sobrenaturalmente, no. Dios te lleva paso a paso. La prosperidad según la voluntad de Dios. Luego regresaron, Babilonia regresó otra vez por Sedequías. Sedequías fue llevado cautivo. Degollaron a sus hijos frente a él, a sus 10 hijos. Y a él le sacaron los ojos. Él murió en Babilonia. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Que mientras que el uno era obediente y temeroso, el otro no. Joacín era temeroso y Sedequías no. Y el resultado fue tremendo. Esa era la explicación de los hijos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y los higos buenos se le conoce como brevas, que se dan en el mes de junio, muy apreciados por los cultivadores en Israel de higos. Son los mejores frutos. Hermano, tú que me estás escuchando, Dios te tratará como breva, como higo bueno. Mientras que los demás se pudren, tú vas a ser deseable. Tu economía está en las manos de Dios. Ponla ahí. Cree en un milagro. En vez de quejarte, en vez de decir cosas, cree en Él. Él te llevará a feliz término. Solo créelo. Solo créelo. Solo créelo. Que el Espíritu Santo anime tu fe. En el nombre de Jesús. Padre, esta palabra, hasta donde me están escuchando, que la economía de muchos que se ha visto afectada, así como los higos buenos, en medio de la dificultad, eran deseables. Tus hijos florecerán. Shalama Sabahaya. Tus hijos florecerán en medio de la adversidad. Salama Sojalama. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, serán como higos, serán como brevas, serán deseables, porque tu favor, Señor, estará sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Será hasta la próxima, con el favor del Señor. En el nombre de Jesús.